Bueno, señoras, señores, amigos y amigas de La Mañana Camino, con mucha alegría estamos recibiendo acá en el 98.7 y para el este del país 92.5 y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube a Eduardo Botinelli, el sociólogo, director de la empresa Factum, usando como excusa la última encuesta de intención de voto a propósito del segundo bimestre del año. Buen día, bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá. Todo bien, bueno, leí con mucha atención la encuesta, también leí con mucha atención los comentarios que en la web, de acceso libre, por otra parte, ¿no? Sí. Hacés vos mismo a propósito de algunas claves para entender o para leer la encuesta, que si pusiéramos un título, ¿cuál es? Este puede ser malinterpretado. Sin novedad en el frente. Pero da la sensación que esta cosa de los dos bloques más o menos consolidados sigue siendo como la norma, ¿no? El paisaje. ¿Es por ahí la cosa? Sí. Diría que ese podría ser el titular. O sea, hay mucha estabilidad en los bloques, no tanto adentro de la coalición. Claro, hay movimientos dentro. Hay dentro, claro. Que es un movimiento esperable, digamos, hoy en día. Porque lo hemos visto, diría, por lo menos desde la reforma electoral, ¿no? Es decir, desde el nuevo sistema electoral, que los trabajamientos de voto dentro de un área son bastante más flexibles que lo que eran antes. Ajá. Ya hubo algún movimiento en la elección del 94, cuando el Partido Nacional tuvo una interna feroz, muy dura, y terminó con... Perdón, estoy hablando del 99. 99. Exacto. ¿No? Justamente con las nuevas leyes. Con las nuevas leyes. Y ahí fue la primera vez que se aprecia claramente un movimiento. Primero, hacia octubre, ¿no? Donde el Partido Nacional pierde claramente intención de voto post-internas. La peor votación del Partido Nacional, ¿no? Sí, porque tuvo el 21-22%. ¿no? Y claro, eso lo capitalizó el Partido Colorado. Y el primer quiebre histórico, digamos, viene a ser la segunda vuelta, cuando es el Partido Nacional, la calle Herrera, manifestando apoyo oficialmente un apoyo a Valle, ¿no? Un Herrera a un Valle. Exactamente. Y eso, claro, eso cambió mucho las lógicas de funcionamiento. Digamos, ahí termina de consolidarse esa cuestión de que existen dos bloques, ¿no? Y bueno, y hoy lo hemos visto a lo largo de las elecciones, es decir, bueno, cuando vemos lo que pasó en 2004 con un Partido Colorado hundido en el 10% y un Partido Nacional fuerte en el 34%. Sí, paradójicamente la mejor votación del Partido Nacional. Exactamente. Esa es la que obtuvo Larrañaga como candidato, ¿no? Claro, la mejor post-dictadura, digamos, ¿no? Sí, post-dictadura, claro. Y después hay una recuperación del Partido Colorado del 17 y es en detrimento de, básicamente, del Partido Nacional. Y después, en la siguiente, el Partido Colorado vota en el 13 y es un potenciamiento del Partido Nacional. Es decir, hay vasos comunicantes muy fuertes y que hoy lo tenemos en una variedad más amplia de partidos. Ya se vio en 2019 y hoy en las encuestas se está viendo que la variación en las encuestas se está dando más adentro del bloque de la coalición que trasvasos, digamos, de un bloque al otro. Bueno, repasemos los números. Esta encuesta que cerró el 11 de mayo, ¿no? Sí, ahí me parece importante porque lo marcamos claramente, es decir, nunca hacemos tanto hincapié, pero estamos en un contexto... Del 24 de abril al 11 de mayo. 24 de abril al 11 de mayo. Estamos en un contexto de semanas mucho más movida de lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Todos los días pasa algo. Exactamente, han ido apareciendo cosas positivas para un lado, negativas para ese lado, positivas para otro lado y negativas para otro lado. Es decir, han estado muy movidas la agenda política. Entonces, nos parece muy importante señalar el periodo de relevamiento de datos, porque en otro contexto más tranquilo no varía tanto si son 10 días más o 10 días menos. Pero acá lo que sí es importante es marcar que la encuesta recoge básicamente el producto de la reforma de la seguridad social y el impacto del conjunto más de largo plazo del gobierno. No está recogiendo, sí agarra algunos días, pero no tiene un impacto significativo en
todo lo que fue el episodio del Ministerio de Vivienda, de la salida crisis, de Moreira. La salida de Moreira, la crisis de la coalición, ¿no? Con ese impas de un fin de semana muy, muy agitado, muy movido, un lunes también con la declaración de Cabildo fuerte, quedándose en la coalición. Todo eso no está reflejado. Y el agua, por supuesto, tampoco. Y el agua tampoco, ¿no? Por lo menos la parte más crítica del agua, cuando ya empieza con el tema de salinidad y demás, no. Entonces, esto es importante marcarlo porque hace a qué cosas se toman, qué cosas recogió la encuesta y qué cosas no recogió. Bien. Y entonces eso lo veremos en la próxima. Se desconcierte en una o en otra edición de Ciudad, pero como entonces lo de Cabildo, el lío que tuvieron dentro, no incidió. Claro. Bueno, es que no incidió porque no había ocurrido todavía. Exactamente. Más allá de los chisporroteos, o mucho más, que hubo en el marco de la negociación por la ley jubilatoria, ¿no? Claro. La reforma jubilatoria. Sí. Pero en todo caso también se podría decir políticamente que podrá gustarte más o menos la ley, pero el gobierno sacó una ley. Sacó una ley y donde los actores de la propia coalición tuvieron funciones distintas o resultados distintos. Bien, en ese contexto entonces está bien que hagamos hincapié en eso. El Frente Amplio, la pregunta era si las elecciones son el próximo domingo, ¿no? Sí. Es decir, si el próximo domingo hubiese elecciones de presidente y parlamento, ¿a qué partido político votaría? Y otra salvedad metodológica importante es que nosotros, lo hemos hablado otras veces, me parece bien que lo recuerdes. Presentamos la lista de partidos a los encuestados. Es decir, no es que nos digan espontáneamente, sino que presentamos la lista y lo hacemos en orden aleatorio además. Es decir, no siempre usan el mismo orden. No siempre el mismo orden. O sea, cada caso tiene un orden distinto. Claro. Obviamente claro. después se repite, ¿no? Pero sí, cada uno está aleatorizado. Puede parecer una tontería. A mí no me parece una tontería. Claro, la gente muy informada, muy decidida, con mucha vocación por la información y la acción política, seguramente le da igual. Claro. Que vos nombres como último el que está dispuesto a votar. Pero hay mucha gente que está muy apartada de esto, ¿no? Y si de pronto vos le das siempre al mismo en último lugar, o siempre al mismo en primer lugar, puede haber un sesgo, ¿no? Puede haber un sesgo de recordación o mismo en la aplicación de la encuesta. Es decir, claro, bueno, contestar lo que el primero que más o menos me simpatizó y ya lo nombra, ¿no? Hagamos entonces el repaso. Frente Amplio, 41%. Partido Nacional, 23%, Cabildo Abierto, 11%, Partido Colorado, 8%, Partido Independiente, 4%. Otros partidos, acá incluso ustedes lo explican en el gráfico de qué hablan cuando hablan de otros partidos. Además es un espectro ideológico muy amplio, ¿no? Sí, claro. No, ahí va de la muy izquierda... Sí, porque ahí está el Partido Ecologista Radical Intransigente, está el Partido de la Gente, está el Partido de Identidad Soberana, está Unidad Popular, es decir, aparece... Identidad Soberana Salle, para que es la Salle, gente sí, ubique, ¿no? ¿no? Bien. Bueno, me pregunto además una encuesta, ¿cómo haces? Porque... Identidad Soberana, yo no sé cuánta gente. Salle es más conocido que Identidad Soberana, ¿no? En los casos donde el partido tiene definido una candidatura clara, se nombra el candidato. En el caso de Cabildo, el caso del Partido Independiente, el caso de Identidad Soberana y el caso del PERI. Aparecen nombrados la figura referente. Eso, muy interesante. Porque, aunque sin cuestionar, a mí me da la sensación que si vos a alguien le decís Cabildo Abierto o le decís Manini Ríos, cambia. Y pienso que puede cambiar a favor de Cabildo Abierto, sí, ¿no? Sin duda. Por lo tanto, este buen número, porque digamos también que exhibe Cabildo un buen número, sí, por lo menos al nivel de la anterior elección, sí, ¿no es cierto? Claro. A diferencia de otros socios chicos que han caído. El Partido Independiente, pero el Partido Independiente es un caso aparte siempre, ¿no? Bueno, sí. Pero, no me quiero distraer. Puede funcionar a favor de Cabildo, que Cabildo ya, bueno, primero por el vínculo muy intenso, muy fuerte que tiene Cabildo con su líder, probablemente el más subrayado de todos, pero además porque el candidato, entre comillas, es natural. Entonces, decir, usted votaría acá a Manini, puede jugar como a favor de la intención de voto de Cabildo, ¿no? Sin dudas, sin dudas. De hecho, es claro que cuando Cabildo aparece solo, sin Manini, no tiene el mismo caudal electoral que cuando aparece Manini. El tema es que Manini está, o sea, salvo que pase algo muy raro o alguna desgracia, Manini va a estar. Yo me imagino, ¿no? Solo una desgracia o una una implosión como el cilindro, como dijo el exdirector de ANCAP, hasta ayer integrante de Cabildo, ¿no? Sí. Pero bueno,
no parece ser eso lo que ocurriría en el próximo plazo, ¿no? No, O sea, no parece razonable pensarlo. bueno, Entonces, decíamos, Cabildo 11%, Partido Colorado 8%, Partido Independiente 4%, otros partidos 3%, que es lo que aclarábamos recién, y después dos asuntos que conviene definir porque hay otras empresas que lo ponen todo junto en general, ¿no? O es frecuente por lo menos. Voto en blanco 3% y en indefinidos 7%. Y me consta que no es solo una cuestión semántica usar la expresión indefinidos en lugar de indecisos, ¿no? no, claro, porque son gente que ante la oferta electoral que está planteada y pensando que las elecciones son el domingo que viene, no pensando qué va a pasar en 2024, pensando en si el domingo fueran las elecciones, no está definiendo por ninguno de la oferta. No es que esté indeciso por uno u otro, sino que teniendo la oferta y teniendo la idea, es un ejercicio, obviamente, ¿no? Pero, bueno, tratando de acercarnos lo más posible, bueno, hay un 7% que no tiene ninguna definición. No define para ningún bloque ni para ningún partido dentro del bloque de la coalición. Uh-huh. Y esto es importante sí señalarlo, porque no son personas que están dudando, digamos, entre un lado y otro, necesariamente pensando en 2024, sino que no se definen frente a la oferta electoral presentada en la encuesta. Y en ese contexto, planteado el panorama en cuanto a intención de voto, algunas cosas que ustedes, los analistas, los politólogos, los encuestadores nos enseñan a nosotros, el público en general, y es que las encuestas en sí mismo, por supuesto, que pueden tener información muy valiosa, pero esa información se vuelve más valiosa aún en la medida que veamos la trayectoria de las encuestas, ¿no es cierto? Sí, las tendencias. Una barra que viene inexorablemente de hace 3 años cayendo, aunque exhiba un buen número, vos tenés que abrirlo igual los ganchos. Mirá, tenemos un número satisfactorio, pero venimos cayendo. Y lo mismo al revés. Che, el número no parece ser de todo bueno. Pero mirá que hace 3 años que venís creciendo, ¿no? Por ahí está bien el análisis. Sí, sí. Bien, en ese contexto, entonces, ¿cómo dialoga este dato con otra placa que ustedes ponen en la web, que tiene que ver con la trayectoria desde el último tramo del año 21? Bueno, en bloques no hay grandes movimientos. Hay un movimiento que se da entre fines del 21 y principios del 22, donde la coalición, o sea, la suma de los partidos que conforman la coalición pasan de 49 a 47 y después eso se estabilizó en el entorno del 46. Y el Frente Amplio es después del segundo trimestre, ya sobre fines del 22, que pasa del 39 al 41 y se estabiliza durante fines de 2022 y lo que va de este año en el 41%. Uh-huh. Esos movimientos tienen algunas explicaciones razonables, digamos, para pensarlas, que es, primero, son movimientos muy pequeños, ¿no? Una cosa antes de ir, en la encuesta del noviembre, o sea, del último tramo del 2021, recordemos, fue el año donde la pandemia golpeó más a Uruguay, no el 20, sino el 21, Sí. ¿no? Eso implicó que aún así el bloque, los que habían votado, los que armaron juntos la coalición multicolor, llegaba al 49%. En octubre del año 19, ese bloque, ¿cuánto sumaba? No, sumó el 54. ¿No? Es decir, siempre las pérdidas, digamos, hoy lo que pasa a los indefinidos son casi en su totalidad. Hay otros trabajamientos y hay, digamos, circulación de opciones. Pero básicamente lo que explica la cantidad de indefinidos son gente que ya votó a la coalición. Ajá. ¿No? Entonces, por lo menos en octubre. Por lo menos en octubre, sí, Bien, en octubre. ¿No? Que ese es un dato importante, porque una cosa es pensar en octubre y otra cosa es pensar en noviembre. Claro. ¿No? Entonces, esas pérdidas están ahí. Ahora, es verdad que fue el momento de mayor impacto. También lo que se dio fue que la gestión de la pandemia por parte del gobierno fue bien evaluada por el conjunto de la ciudadanía, pero muy bien evaluada por los votantes de los partidos de la coalición. Uh-huh. Entonces, si bien era el peor momento de la pandemia... Igual en noviembre del 21 ya, con las vacunas a troche y moche, ya la saturación del sistema de salud ya había caído, incluso las muertes ya eran menores, sí, ¿verdad? Claro. Pero se da final del 21, sí, pero se da otra cuestión más política en ese periodo, que es cuando empieza la campaña
por el referéndum de la ley de urgente consideración. Uh-huh. Y ese es un punto, de alguna forma, de quiebre entre el vínculo de los votantes de la coalición, por un lado, con el gobierno, donde claro, se tiende a alinear más, y sobre todo los votantes de noviembre, que votaron a la calle Pou, y se da una revitalización de la militancia y del posicionamiento del Frente Amplio, claro, junto con las organizaciones sociales, pero aparece eso. Y en realidad lo recoge post-referéndum. Claro. Es decir, es un proceso que es acumulativo, no es de un día para el otro. O sea, en octubre del 22. En octubre del 22... Que pega un saltito, digo, porque estaban 39 en noviembre del 21, 39, casi al mismo nivel de la votación de 2019. De la votación de octubre del 19, ¿no es cierto? 19. Pero ya pega un saltito a su favor en octubre del 22, que se mantiene en el mismo guarismo hasta hoy día, ¿no es cierto? Se mantiene, del 41. Se mantiene muy estable en ese porcentaje. Lo que está habiendo, sí, son cambios dentro de la coalición. Hay relativa estabilidad, pero con pequeñas variaciones. Algunas son o pueden atribuirse a directamente temas de muestra. Y otros tienen alguna explicación un poco más, digamos, desarrollada o posible de desarrollo, que es, bueno, qué es lo que está pasando en la agenda política. En ese contexto, el que resulta claramente, el que recibe la peor noticia dentro de la coalición de gobierno es quien encabeza el gobierno, que es el Partido Nacional. Sí. Eso parece ser muy claro, ¿no? Sí. Está exhibiendo una intención de voto del 23%, cuando en noviembre del 21 tenía una intención de voto de 7 puntos más. Sí, estaba en el 30. Uy, es una caída muy subrayada. Si nosotros miramos la línea de tendencia, es una línea de tendencia sistemática. ¿En octubre cuánto obtuvo el Partido Nacional? 26. ¿En la selección? 28. ¿no? Bien. 28,6. Entonces, al principio de esta línea, digamos, sí, que es de noviembre de 2021, que coincide también con lo que venía haciendo más o menos antes, estaba capitalizando la parte positiva del gobierno, que es toda la gestión de la pandemia y la visualización, y además con lo que hemos hablado otras veces, el rol de la figura presidencial, ¿no? Claro. Bueno, muy bien valorada por el público, ¿no? Entonces, en ese momento el Partido Nacional era quien captaba toda la parte positiva, y de hecho la siguió captando también cuando arrancó el 2022. Pero después pasó al 27, después al 26 y ahora al 23. Y ahí que emergen problemas, emergen los problemas de gestión, empiezan a haber cuestionamientos al propio gobierno. Aparecen los casos Marcet y Astesiano. Aparecen los problemas de seguridad pública. Sobre todo, estoy hablando de la perspectiva de los propios votantes. Porque quiero preguntarle al sociólogo, más que nada. Porque uno puede decir, no, pero pará, te podría decir, Eduardo, porque en realidad lo de Astesiano arrancó a fines del año anterior. Y esto me decís que la caída... La pregunta es, ¿acaso hay que ser... no hay que ser ingenuos que las cosas se modifican de un día para el otro y de forma automática? Es como residual. A favor o en contra es como residual los cambios. Es que... ¿Funciona así? Sí. Muchas veces se piensa que un hecho puntual y particular va a modificar totalmente, salvo que sea un escándalo realmente comprobado, que toda la gente crea eso, o toda la gente que puede verse afectada por eso, crea en un mismo sentido. Es muy difícil que la opinión pública se mueva masivamente para un lado o para el otro. Son procesos y de un día al otro. No, claro, son procesos o sea, salvo esos casos, los otros son procesos acumulativos que van formando la opinión pública. Y muchas veces, incluso en las campañas electorales, que tienen un rol importante, sin duda, pero que no es... es determinante para el tramo final y justamente donde se juega la elección cuando son tan apretadas. Pero la construcción que las personas hacen de su intención de voto no es lo que pasó en la campaña electoral del último año. La gran mayoría va definiendo su voto en los 5 años interelectorales, pero hay un porcentaje importante que tiene definido el voto antes, o sea, ya sabe, ¿no? En 2018 ya sabe que va a votar en 2024. ¿No? Y en 2028. Claro, ¿no? Porque en 2029. ¿no? Y así ya sabe, no va a cambiar su voto, salvo que haya un cambio de la oferta electoral o que hubiese, no sé, ¿no? Cambios, digamos, en las estructuras
partidarias, porque tiene una base ideológica, porque tiene un sentimiento de pertenencia. O sea, el Frente Amplio es inviable, imposible que baje el 30%, porque el 30% de la población se define frente amplista. Claro. El Partido Nacional es muy poco probable que vote lo que ya votó en el 99, ¿no? ¿Por qué? Porque en torno del 20% se define blanco, nacionalista, o del Partido Nacional, o wilsonista, digamos, por las distintas definiciones, termina incorporando su voto al Partido Nacional, ¿no? Entendido. Entonces, cuando hay pertenencias fuertes, no se puede esperar que vote menos de esas pertenencias, por lo menos en el corto plazo. Entonces cualquiera podría decir, si agarra esta tendencia histórica desde noviembre del 21 al hoy, ¿no? Che, el Frente Amplio duplica en votos al Partido Nacional, casi, ¿no? 23 a 41, ¿no? Es decir, cada un blanco tenés 2 frente amplistas, y vos decís, esto está servido en bandeja, porque sin quien conduce la coalición es la mitad de la intención de voto del Frente Amplio. Sin embargo, lo interesante es cómo incluso algunas miradas más o menos críticas con el Partido Nacional, porque esto podría desprenderse, ¿no? Sí. Está votando incluso peor que lo que votó en octubre, sí, ¿no es cierto? Está votando apenas un poco más arriba de lo que votó en aquella peor elección del 99. Sin embargo, la gente que se mueve, seguramente expresando cierta incomodidad o mirada crítica, o se queda entre la barra de los aún indefinidos, o se pasa a alguien que está caminando por la misma vereda. Claro. Que eso es una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos registrando, digamos. Las pérdidas que está teniendo el Partido Nacional no es que se van al Frente Amplio. No necesariamente todos se van a los indefinidos, sí hay una parte. Te da la sensación que una parte muy grande están ahí, ¿no? Claro, sí. O sea, a ver, los indefinidos básicamente votaron la coalición. Los indefinidos votaron la coalición, son desinteresados en la política. En la última. En la última, ¿sí? En octubre del 19. Votaron la coalición, no tienen grandes pertenencias partidarias, no tienen gran interés en la política, más bien neutro a desinterés, tienen niveles educativos más bajos. Todo eso son variables que están correlacionadas, ¿no? Es decir, el nivel educativo correlaciona con el interés en la política, o sea, cuanto más nivel educativo, más interés en la política, cuanto menos cuanto menos nivel educativo, menos interés en la política. Entonces, eso se está viendo, ¿no? Que en realidad lo que está pasando es que hay un electorado volátil en Uruguay que lo captó el Frente Amplio en 2014, ¿tá? Que un poco lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Es decir, el sostenimiento en el nivel de votación del Frente Amplio en 2014 con respecto a 2009 no significa que el mismo electorado votó al Frente Amplio. Claro. El Frente Amplio entre 2009 y 2014 procesó un cambio de sus bases electorales más fuerte de lo que se vio. Ya lo procesó entre 2004 y 2009, pero terminó siendo entre 2009 y 2014 un recambio importante. Agarró más gente del interior, más gente desinteresada en la política, de niveles más bajos, perdió clase media. Bueno, como ese electorado es más volátil, se vio frustrada por lo que fue el último gobierno del Frente, y hoy se volcó, 2019 se volcó a la coalición. Y hoy aparece más en los indefinidos. Claro. Es un electorado mucho más volátil. Ahí está el terreno de disputa de las próximas elecciones, ¿no? Es gente que, no en su totalidad, pero una parte importante, votó al Frente y en la última votó a los partidos de la coalición. En esa gráfica, dentro de los partidos de la coalición, se subraya bastante la caída del Partido Nacional y también cierta tendencia a recuperar del Partido Colorado y de Cabildo. La de Cabildo quizás un poquito más subrayada porque estaría en guarismos similares a los obtenidos en la última elección, ¿no? Sí. El Partido Colorado todavía exhibe una intención de voto por debajo. Recordemos, Cabildo 11%, el bimestre anterior había marcado 9%, y el Partido Colorado exhibe 8%, y el bimestre anterior había marcado 6%, ¿cierto? ¿Qué explicación le podemos dar a todo esto? Bueno, a ver, la tendencia de largo plazo, digamos, es que Cabildo Abierto está muy estable,
y el Partido Colorado está muy estable. Lo que mostró la medición anterior es que el Partido Colorado tenía una pequeña pérdida, muy en el límite del margen de error, es decir, podemos atribuirlo a que es una pérdida, que puede ser porque justo coincidió con el tema de Peña, porque otro punto más, digamos, de largo plazo es que mientras el Cabildo Abierto tiene un candidato definido y está claro, el Partido Colorado no tiene los nombres que figuran. No lo tiene y ni siquiera se avisora, porque a diferencia del Frente Amplio, que no lo tiene claro, pero hay nenes para el trompo, nenes y nenas para el trompo, ¿no? El Partido Colorado, el problema es que está el trompo, pero no hay nenes ni nenas, ¿no? Y los nombres que surgen no son nombres que están afianzados en la opinión pública, visualizados como liderazgo, como candidaturas presidenciales. Eso le está jugando en contra del Partido Colorado. Claro. También su posicionamiento, muy cercano al Partido Nacional, le permite poca diferenciación. Y de hecho, desde la salida de Peña de Ambiente, se está viendo una idea del lado de Peña de buscar diferenciarse del gobierno, es decir, apoyándolo, o sea, no a nivel cabildo, digamos, en términos de crítica, pero sí diferenciando las formas de funcionamiento. Y ahora, en estos días, salió una entrevista también a Tabaré Viera hablando un poco del funcionamiento de la coalición, es decir, está buscando diferenciarse un poco. Pero entonces eso le está jugando en contra al Partido Colorado hoy en cuanto a su expresión electoral. Cabildo Abierto y el Partido Colorado, los dos recuperan en esta última medición. Cabildo Abierto recupera en el sentido de que mejora su posicionamiento y el Partido Colorado recupera lo que venía registrando antes. Como dijiste, esto es previo a la crisis del Ministerio de Vivienda y la otorgación irregular de viviendas, ¿no? Exactamente, es previo a eso. Es previo a eso. Y sí recoge toda la discusión sobre la reforma jubilatoria. Claro, donde parece que ahí Cabildo, cualquiera podría hasta asegurarlo, parece haber convertido un gol, ¿no? Bueno, exactamente, digamos, estamos recogiendo, digamos, lo que podemos considerar el mejor momento para Cabildo, porque es, digamos, muy simplificadamente, ¿no? Es el juego del que el que fue el bueno de la película, sí, ¿no? Claro. Es decir, en definitiva, logró un cambio en la reforma que es beneficiosa para la gente y el presidente quedó en un lugar más incómodo porque era el que estaba proponiendo una medida más fuerte, digamos, que podía perjudicar más a la mayoría de la población. Y el Partido Colorado también, la última jugada que hace en esa reforma, también lo posiciona, no con la fuerza de Cabildo. Yo sospecho que es menos visible. Es menos visible, Colorado, sin duda, porque terminó siendo un... En dos sentidos, porque fue posterior, que quedó como a la... detrás de, un poco más satelital si querés, y además porque en todo caso el logro del Partido Colorado es un poquito menos visible, claro, que el que logró la barra de Cabildo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, acá hay un fenómeno interesante, me parece, que a lo mejor puede dialogar con la historia, esta es mi hipótesis, pero lo importante es lo que piense vos, Eduardo, que tiene que ver con el Partido Independiente. Vos igual, ya más de una vez, vos y tus colegas han dicho que hay que tener mucho cuidado con cuando el universo es muy pequeño, porque un pequeño cambio puede distorsionar muy mucho y entonces puede ser como, entre comillas, mentiroso, para arriba o para abajo el número que nos da, ¿verdad? Cuando el universo es pequeño, el del Partido Independiente es un universo pequeño. 1% tuvo en la última elección, ¿no? Sí. Y sin embargo, ahora cuadriplica, tiene 4%, ¿verdad? Y yo si fuera el Partido Independiente estaría feliz de la vida. ¿Qué posibles explicaciones a este número? Bueno, acá también aparecen distintas posibilidades, digamos, para tratar de entender el resultado. Primero, que es bastante estable, en 3-4% el Partido Independiente en este periodo. Y acá hay dos cuestiones importantes. La primera es que el Partido Independiente en el periodo interelectoral suele tener mayor intención de voto que la que finalmente ha tenido, y esto es sistemático, ¿no? Es como que es un partido que de alguna forma recoge ciertas simpatías, pero que por la coyuntura que termina dándose en las elecciones no logró capitalizar eso que tenía. Sea porque, a ver, si ponemos el último periodo electoral, al Partido Independiente sin duda lo afecta la presencia de Talvi. Es decir, entra una figura en el Partido Colorado que compite en su electorado. Y ahora, este crecimiento en parte se visualiza por ex votantes del Partido Colorado, que hoy en el Partido Colorado no tienen una figura referente similar a lo de Talvi.
de alguna forma lo que hoy el Partido Independiente está oficiando. Y que andás a ver si en elecciones anteriores no votaron en el centro izquierda. Bueno, sí, claro. Muy probablemente, ¿no? Es muy probable, digamos, no tenemos... Aquellos que vos dijiste que se perdieron no en la anterior elección, sí, sino que se perdieron ya del pasaje Vázquez-Mujica. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ese electorado, que es un perfil distinto al de indefinidos, ¿no? El de indefinidos, decíamos, menos estos son interesados en la política, tienen un posicionamiento ideológico más o menos definido en algunas cuestiones. Bueno, ese electorado que en parte eligió a Talvi, y más o menos estamos hablando de un 3% del total del electorado, que claramente es que votó al Partido Colorado por Talvi, ¿no? Por lo que representaba Talvi. Bueno, ese electorado hoy, de alguna forma, se mantiene en la coalición por la existencia del Partido Independiente. De alguna forma está oficiando como dique de contención de votos. Lo que hay que ver es si, pasado el tiempo, acercándose al momento electoral, el Partido Independiente logra capitalizar ese electorado, si no surgen emergentes por fuera del Partido Independiente, adentro de la coalición o en el Frente Amplio, que puedan, de alguna forma, absorber ese electorado, y si no se da un proceso de polarización tal que termine siendo aprisionado en una competencia electoral. Entendido. O sea, son varios factores que están arriba de la mesa. Para esas cosas seguramente no va a dar igual qué tipo de candidato exhibe el Frente Amplio, ¿verdad? Las características en cuanto a llegar a otros públicos, etcétera. Supongo, ¿no? Sí. Y habría que ver qué pasa con esas barras que se arman. Estoy pensando en Richard Reed, esos discursos que, digamos, pretenden generar como un público, no necesariamente del todo al fin al Frente Amplio, pero que se sienten lejanos de la derecha o de las miradas más conservadoras en cuanto a lo social, cultural, ¿no? Sí. Que de pronto puedan encontrar, hay que ver cómo funciona todo eso. Lo cierto es que el Partido Independiente está recibiendo ese vientito a favor, pero no necesariamente uno podría decir que es lo que ha ganado el Partido Independiente por la gestión del ministro, aunque yo creo que de pronto hay mucha barra que dice, gracias a que está Mieres ahí, el ministerio es un poco más componedor, ha generado herramientas que permitan que los trabajadores en plena crisis no la hayan pasado tan mal como pudieron haberla pasado. Creo que por ahí, ¿no? Sí, me parece que y aparte, digamos, cuando uno mira las áreas de evaluación del gobierno, el empleo que estuvo mal, hoy está recibiendo una nota positiva, y dentro de los votantes de la coalición, muy positiva, o bastante positiva. Sí, digamos que hoy día el gobierno, desde el punto de vista, la economía actual, el empleo no es lo que exhibe como problema principal, ni mucho menos, ¿no? No, los problemas vinculados a economía, no, sin duda. A ver, la gente que no tiene empleo, el problema es ese, no hay duda. Si no se escucha, se calienta. Pero... Que es lo que muchas veces también se pierde en las miradas, ¿no? Es decir, que pensar en los temas muy específicos o muy de discusión de nichos, y no pensar en los grandes temas que hoy preocupan a la población o a sectores de la población, ¿no? Es decir, la seguridad, el empleo, los precios, los ingresos, son temas que hoy están siendo preocupación de la gente. La educación, ¿no? Son los temas que están posicionados en la gente como un problema, ¿no? Y bueno, las respuestas que se dan o se dejan de dar, de alguna forma, influyen en la decisión de las personas. Vos tenés otro compromiso, te exprimiría mucho más, pero para ir terminando por el día de hoy, primero, ¿y qué pasa con el Frente Amplio? Porque yo he visto que las primeras reacciones a partir de la encuesta de ustedes, he visto como mucho más entusiasta a la gente que simpatiza con el actual gobierno. En el sentido dice, uy, mirá, sumamos y nos da bien, y le ganamos al Frente Amplio. Y acá la pregunta que me obligo a hacerte es, primero, esto tiene que, más allá que los bloques parecen en Uruguay ya hace rato estar cada vez más definidos, incluso hay cada tanto anuncios de que deberíamos ir por más, ¿no? Sí. Hacer un Frente Amplio de derecha o de centro derecha, ¿verdad? Más allá de esos discursos, más allá de esas tendencias, más allá de esas opiniones, si hoy día el bloque de la coalición, vos decías recién, nos da 46, ¿no es cierto? 46. Sin embargo, en octubre de la elección, este 46 está bastante por abajo de lo que se obtuvo en octubre, ¿no es cierto? Sí. Que era 54. Estamos hablando de 8 puntos más bajo, ¿no?
no me termino de dar cuenta si esto sigue siendo una buena noticia para la coalición o si la comparás con la última elección es una caída subrayada, bruta, mientras que el Frente Amplio podía decir, mirá, nosotros dimos pelea, buena pelea, la segunda vuelta dio pelea, ¿no? Sí, ¿No es cierto? Claro. Con el 39 y ahora resulta que estamos en 41. Si dimos pelea con el 39, imagínate con 41 y hasta podría decirte uno. Y donde raspemos de los indecisos un par de puntitos para ser bien conservadores, ¿quién nos saca la copa? Bueno, diría el del Frente Amplio. Sí, acá es un poco compleja alguna de las cosas que se pueden decir. Yo creo que no hay nadie que pueda tener un espíritu triunfalista. Claro. Ahí está. Y se está viendo en los dos lados, ¿no? Desde el convencimiento que sigue el gobierno al convencimiento que viene el frente. No hay ninguna certeza de ninguna de las dos cosas. Y acá yo creo que hay un espíritu triunfalista en el frente y hay un espíritu triunfalista en parte de la coalición, no en toda. Uh-huh. Y creo que los números no dan para que nadie sea triunfalista. Lo otro es que cuando hay dos cosas. Una, ¿cómo sigue evolucionando el gobierno? ¿Cuánto los problemas que está teniendo los puede solucionar o cuánto se transforma en un problema más serio cerca de las elecciones? Y estoy pensando básicamente en la economía, con una perspectiva de crecimiento económico más débil de lo que estaba previsto hace un año, uh-huh. Y la seguridad pública. No no es la discusión sobre las denuncias, al final discutir ese punto no termina siendo lo que termina repercutiendo efectivamente, sino cómo está percibiendo la gente la seguridad pública, su vida cotidiana. Y hoy su vida cotidiana y la evaluación que está haciendo es negativa. Entonces, ¿cuánto el gobierno revierte eso? Es una parte importante. Claro. La educación es otro, pero tiene un impacto menor que los otros dos puntos. La economía, ingresos... Sí, lo del día a día manda, ¿no? Totalmente. El otro, del otro lado, es el Frente Amplio, ¿qué está proponiendo como algo que entusiasme a un electorado? Y eso hoy no se visualiza en los estudios, que haya un proyecto Frente Amplio que sea distinto a lo que hizo, ¿no? Que sea novedoso en algo y que efectivamente esté despertando una esperanza en un sector que una parte importante ya lo votó, porque digamos el Frente Amplio perdió 9 puntos entre el 2014 y el 2019. 9 puntos es un volumen muy importante de gente. Claro. Y el otro punto es cuando pensamos lo que tú decías. Octubre, noviembre. Si en noviembre el Frente Amplio estuvo cerca, si ahora está 2 puntos por encima, es muy probable que gane en noviembre. Bueno, eso tiende a ser así, pero con una salvedad. Los 2 puntos que hoy el Frente Amplio crece con respecto a lo que votó en octubre de 2019, es decir, si comparamos octubre de 2019 con el escenario hipotético de elecciones ahora, esos 2 puntos son gente que ya votó en segunda vuelta a Daniel Martínez. El 95% ya votó a Daniel Martínez en la segunda vuelta. Uh-huh. Entonces, no está modificando el resultado de noviembre. Claro. Se está modificando octubre, ¿no? Entonces, sí, el crecimiento de octubre es importante, obviamente, sin duda en la elección parlamentaria, sí, y cuanto más crezca, obviamente, es parlamentario y sí le puede dar posibilidades, pero el tema está en captar gente que votó a la calle Pou o nuevos votantes que den vuelta a esa relación, que es nada más que 1,5 puntos. Es decir, es muy poco lo que se tiene que mover. Lo que subraya entonces esta encuesta es que el escenario es de paridad, sigue siendo de paridad. Aún así, te molesto preguntándote, ¿alguno de esos dos bloques puede exhibir cierta, no digo espíritu triunfalista, pero cierta mayor dosis de optimismo? Yo creo que el Frente Amplio está mejor de lo que estaba hace 5 años. No hay dudas, ¿no? Y que de alguna forma cierto optimismo puede tener, ¿no? Creo que todavía falta un paso más, digamos, para el Frente Amplio para ser realmente optimista sobre el resultado final. Uh-huh. Y que aparte lo que está terminando de definir no está en manos del Frente Amplio. Sí, la parte esta que decía sobre la generación de esperanza, claro, pero sino que está en manos del gobierno. Porque, como decimos millones de veces, el gobierno siempre es mano. Claro. Entonces está en él que las cosas sean un poco mejor o un poco peor. Entonces, bueno, viene rendición de cuentas con un incremento de gasto relativamente importante. Bueno, eso habrá que ver, ¿no? Bueno, hay que ver. La tradición del Uruguay indica eso.
¿no? Si eso ocurriese, se daría de bruces con ciertos postulados ideológicos reivindicados por el actual gobierno. También hay que decirlo en esos términos, ¿no? Pero, a ver, si a un elector le dicen, vamos a bajar el déficit fiscal, o vamos a aumentar el salario real, o vamos a solucionar el tema del agua en el área metropolitana, ¿qué elige? ¿Y qué te parece? ¿No? Es decir, el déficit fiscal sí es muy importante, sin dudas, desde el punto de vista. Ahora, al momento de la elección, el elector no es algo tangible, ¿no? Y los elementos tangibles son los que terminan definiendo. Vale. Vienen consejos de salarios muy importantes ahora, donde el gobierno se juega una parada importante de cuánto es, primero, la conflictividad y cuánto es la recuperación del salario real, que es otro de los puntos que está en discusión. Recordemos que estos son los últimos minutos del partido para que el gobierno pueda decirle a los ciudadanos, los asalariados han dejado de perder dinero, porque hasta ahora es lo que ha ocurrido, ¿Sí? ¿no es cierto? Han perdido salario, tienen menor capacidad de compra. Este sería, por supuesto que lo perdido, pero también es cierto que en política uno se queda con lo último en general, ¿no? Entonces es como la última instancia que tiene el gobierno para procesar en ese sentido. Habrá que esperar rendición de cuentas, consejo de salario y un montón de cosas más. Hay alguien simplemente que dice, che, ¿cómo puede ser que, para que lo leí por acá, dice, ¿cómo hizo Cabildo para pasar de un 5 a un 11 en 2 meses con el incidente de la ministra Moreira? Es curiosa la encuesta. Es probable que este mensaje haya llegado antes de lo que vos aclaraste, que justamente no está incluido ese hecho político en la encuesta, ¿no? Y hay otro punto que es importante, que es que, y por eso la salvedad metodológica inicial, nunca en las encuestas de Factum Cabildo midió un 5. Siempre estuvo 7, 8, 9. Claro. No es un 5. ¿no? Claro. De hecho, fue la anterior a 9. Claro. Pasa de 9 a 11. Puede ser que en otras encuestas de pronto haya dado que es un más poco bajo, lo que ¿no? hablamos. Es decir, el voto, la respuesta espontánea a una pregunta no es lo mismo que una respuesta ante una lista de partidos, y en el caso de Cabildo específicamente partido candidato, ¿no? Bien. No es un cuestionamiento a lo que hacen los colegas, porque es una decisión metodológica válida cualquiera de las dos. Uno dice, no, el método que usa Factum en realidad está poniendo un cuchillo en el cuello a la gente para que diga qué vota, y es mejor hacer algo más, digamos, que más espontáneo, y la otra biblioteca dice, no, para poder reflejar de la mejor forma posible cómo sería en este momento, es esta otra metodología. Son visiones, son formas de recoger un fenómeno de forma distinta. Y esto me parece es importante porque hace también a qué se está comparando. Y creo que hoy en día no son comparables las encuestas de distintas empresas, no por el método de recolección de datos, sino mucho más por el cuestionario y las opciones de respuesta. Mira qué interesante. Bueno, Eduardo Botinelli, gracias por el tiempo. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias.